Shalom, shalom, hermanos y hermanas, pueblo de Israel. Primero que todo, quiero darle toda la alabanza, honor y gloria a nuestro Señor, a nuestro Dios omnipotente, el creador del cielo y de la tierra y del universo, Yahweh, en el nombre de su Hijo, Yahweh Shai, porque el mundo lo reconoce por Jesucristo. Y el tema de hoy se llama ¿quién son los gentiles a quien Pablo fue enviado? Muchos dicen que la salvación se extiende a todas las naciones, pero en los siguientes diapositivas vamos a reposar varias escrituras y vincularlos con las escrituras designadas para enseñarle quiénes son los gentiles a quien Pablo fue enviado. Primero que todo, quiero presentarle libros históricos de eruditos para mostrar una breve historia de cómo los israelitas abandonaron su herencia y fueron llamados gentiles. Es importante tener tecnología histórica porque la Biblia es un libro histórico, no religioso, y no es ni un cuento de hadas. ¿A quién Cristo fue enviado? ¿A quién Pablo fue enviado? Primero que todo, hay que saber a quién Cristo fue enviado. Mateo 15 y 24 dice: Jesús entonces dijo: Dios me has enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Estos son la gente a quien Dios le envió a Jesucristo para darle la palabra, ¿verdad? Hechos 5 y 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús. ¿Ve? La palabra aquí dice nuestros padres. Nuestro es una palabra posesivo. ¿Entiende? Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. El contexto a que se está perteneciendo aquí es los israelitas, el pueblo de Israel. Fíjate que no está mencionando a nadie más, pero el pueblo de Israel. Primero Corintios 11 y 1. Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Cristo fue enviado a los israelitas, Pablo escribió a la gente que sean imitadores de él como él de Cristo. Pablo también tuvo que enseñarle a los israelitas solamente como Jesucristo fue enviado para enseñarle al pueblo de Israel. Pero en Hechos 22 y 1, él escribió: pero me dijo, ¿quién le dijo? Jesucristo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Si Cristo fue enviado por Dios solamente a los israelitas, y Pablo implicó que sea imitadores de él como él de Cristo, ¿cómo puede ser que Cristo lo mandó a otra gente que Dios no le ordenó a Cristo? Para la mente promedio, esto sería una confusión. Vamos a desamarrar ese nudo de que la gente piensa que los gentiles siempre se refiere a otra gente, cuando eso no es la cuestión. ¿Cuál es el significado de gentil? Gentil es persona que no es judía. La palabra proviene del término hebreo goy, que significa nación, y se aplica tanto a los hebreos como a cualquier otra nación. Ahora estamos flojando un poco porque gentil
pertenece a los hebreos también como pertenece a las otras naciones, dependiendo en su contexto, ¿verdad? So, aquí son un par de ejemplos de que los judíos son. Y a la mano derecha tú vas a ver un par de ejemplos de que los gentiles son. ¿Verdad? Los judíos son circuncidados, justo, limpio, guardián de la ley, hijos de la promesa, hijos de Dios. Los gentiles, ¿verdad? Son incircuncisos, son injusto, inmundo, ilegal, hijos de la carne, hijos del diablo, ¿verdad? So, ¿qué tiene que ver esto con algo? Con lo que estamos enseñando. Tenle en mente porque vamos a ir a un sitio con esto que le estoy enseñando. Primero quiero darle una breve historia de la Biblia antigua, ¿verdad? Voy a saltar para las palabras coloradas. Dice, este libro se conoce como los 15 libros apócrifos de la Biblia. Fueron eliminados de la Biblia por la Iglesia protestante en el siglo XIX. Estos libros son tan ciertos hoy como lo eran en el siglo XIX antes de ser omitidos de la Biblia. Solo 15 libros de los apócrifos, que se llama apócrifos, es parte de la Santa Biblia. Pero en los siglos XIX fueron omitidos. Vamos a saltar para la próxima párrafo. Dice, mucha gente parece creer que los católicos añadieron libros a la Biblia. No parecen darse cuenta de que Martin Luther eliminó 7 libros completos y parte de otros 3 simplemente porque no le ajustaban a su idea de lo que Dios realmente quería. Luther afirmó que celebraban el judaísmo y como quería justificar el desafío a la autoridad de la Iglesia Católica, los expulsó. Martin Luther omitió los 15 libros canónicos, que son canónicos, que le pertenecen a la Santa Biblia. Estos libros son tan importantes como las otras escrituras y derraman mucha historia que nos hace entender más de quiénes somos nosotros como israelitas de hoy en día. Este es un libro que se llama Los judíos en su tierra por David Ben Gurion. Esta historia aquí que tú ves es el comienzo de nosotros perder el conocimiento de las leyes de Dios, tan igual como nuestra identificación. Pero eso no fue todo por completo, porque esta profecía que Jeremías profesó, ¿verdad? Se refiere mayormente a los últimos días y nosotros estamos en los últimos días. Porque por completo los hispanos no tienen tecnología que nosotros somos descendencia hebreos. Mucha gente de la gente de nosotros no sabe que nosotros somos refugiados de cautivo asirio. Por eso nosotros somos los primeros colonos de América. Pero cuando Colón nos conquistó, ahí fue cumplida la profecía de Jeremías, cuando dijo que serviremos nuestros enemigos en una tierra que no conocemos, porque vinimos aquí fugada de la parte norte-este de África. Pero esto será para otra clase. Vamos a leer la profecía de Jeremías primero. Jeremías 17:4 dice, y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque habéis prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. ¿Y qué es la heredad que Dios nos dio a nosotros? Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad en la congregación de Jacob. Eso se encuentra, esta escritura aquí se encuentra en Deuteronomio
33 en el versículo 4. ¿Verdad? So, la ley es la heredad que Dios nos dio a nosotros, y también dijo que Él iba a hacer que nosotros nos perdiéramos el reconocimiento de la ley, también de nuestra identidad. So, de este libro, en la página 131, dice: las medidas militares seleucidas condujeron finalmente al sacrilegio. En el 167 se colocó una abominación desoladora en el altar del templo. En el santuario del Señor, en la Santa Jerusalén, se erigió la imagen tallada de un dios de los cielos, Zeus. Y Zeus es un dios de los griegos, ¿verdad? Mitología. Y vinieron los paganos del imperio para rendirle homenaje. Este acto fue el preludio de nuevas opresiones seleucidas, conocidas colectivamente como decretos antioqueños. Los decretos prohibían el cumplimiento de las leyes de la Torá. So, como usted ve aquí, ¿verdad? El imperio de los griegos fue muy influyente hasta el día de hoy. Pero ¿qué se está diciendo aquí? Que los griegos, ¿verdad?, prohibían que los judíos y los israelitas cumplieran con las leyes de Dios. So, era contra la ley seguir el Torá, y el Torá es las leyes de Dios, incluida la observancia del sábado y la circuncisión. Los judíos de toda parte se vieron obligados a participar en el culto idólatra y ofrecer sacrificios en altares construidos con ese fin. Algunos se sometieron al decreto, otros huyeron al desierto. Muchos sufrieron el martirio antes que violar los decretos de la Torá. ¿Verdad? So, lo que se está refiriendo aquí es lo que ya está escrito en la escritura en el libro de Macabeos. Y por eso yo saqué la información de por qué los 15 libros que se llaman apócrifos fueron omitidos, porque la historia de nosotros perder nuestra herencia fue encontrada en el libro de los apócrifos, en los Macabeos. So, lo que este pasaje lo que está diciendo, o lo que está diciendo la misma cosa que está diciendo la escritura. So, es como un fuente secundario, ¿verdad? So, vamos a leer el primero Macabeos 1:41. Dice: el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno su costumbre propia. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. ¿Verdad? So, muchos israelitas le convencieron, o era, aceptaron la religión del rey, ¿verdad? Y ofrecieron sacrificios a ídolos, y también profanaron el sábado. Y profanando el sábado es contra la ley de Dios. Versículo 44 dice: por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a hacer costumbres extrañas, como nosotros leímos aquí, ¿verdad? Los judíos de toda parte se vieron obligados a participar en el culto idólatra y ofrecer sacrificios en altares. Eso fue una ley que los griegos pusieron y prohibieron los israelitas darle sacrificios a Dios, y también de no observar el día de reposo, que viene siendo el sábado, el séptimo día. Versículo 45 dice:
y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, como nosotros leímos aquí, ¿verdad? Ellos se erigió la imagen tallada de un dios de los cielos, Zeus, y eso fue lo que hicieron ellos en la ciudad de Jerusalén, que fue la capital de Israel. Así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Para que tú veas que mucha de la gente de nosotros que comen cerdo, eso es contra la ley, porque es un animal impuro. So, la chuleta, los pepperoni, ¿verdad? Y toda esa parte que viene del cerdo, eso es un pecado, porque es contra la ley. Cuando tú lees Levítico capítulo 11, Dios te da los animales que son limpios y animales que son impuros. Y uno de los animales que son impuros, que nosotros no deberíamos ni tocar, es el cerdo. Versículo 49. Olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos, aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Había un tiempo en historia que nosotros no podíamos guardar el día de reposo, que viene a ser el sábado, ni circundar a nuestros niños. Eso fue contra las leyes de los griegos. Eso fue lo que ellos nos prohibieron a nosotros. Y con nosotros, tú sabes, alejarnos de nuestro heredad, nosotros en el espíritu nos convertíamos en ¿qué? En paganos, gentiles. Porque eso es lo que significa siendo un gentil. Alguien que no pertenece al pueblo de Dios y alguien que no sigue las leyes de Dios, ¿verdad? Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes. Con su perversa manera de proceder, obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. Como nosotros vimos aquí, leemos aquí en este libro, ¿verdad? Muchos de los israelitas se huyeron al desierto y muchos sufrieron el martirio antes que violar los decretos de la Torá. Mucha gente escogieron la muerte antes de hacer abominaciones y sacrificar a otros dioses. Ellos prefirieron la muerte. Pero muchos de los israelitas, de la gente de nosotros, ¿verdad? Aceptaron la religión del rey. Lo aceptaron. Y traicionando la ley, traicionando a nuestro Dios, ¿verdad? Y por eso que nosotros, como una nación, ¿verdad? Nosotros fuimos castigados por Dios. Porque ¿cuál es el juzgamiento para uno sacrificar a otros dioses? Eso fue mandado por muerte. No había no había sacrificios de animales para nosotros sacrificar para pedir perdón de idolatría. Eso fue cumplido por muerte. ¿Entiende? Aquí dice en 2 Macabeos 6:6 dice, no se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. Y aquí fue el comienzo de la profecía de Jeremías, cumpliéndose, cuando dice que harás que se pierda la heredad que yo te di. Y una de las heredad que Dios nos dio a nosotros no es solamente la ley, pero sino nuestra identificación como ser israelitas y judíos.
Aquí del mismo libro saqué alguna información que pertenece a esta lección, ¿verdad? So, voy a brincar para donde está la letra colorada. La vida en el capital se revolucionó por completo y se introdujeron modales, nombres y formas de comportamientos extraños. Nosotros somos que principalmente es griegos, ¿verdad? Por ejemplo, Joshua, el hermano de Onías y uno de los líderes de la revolución, cambió su nombre a Jason. So, no solamente nosotros sacrificamos ídolos, también nosotros, tú sabes, cogíamos nombres de ellos, cambiando nuestros nombres y cambiando nuestros comportamientos, ¿verdad? So, y aquí dice, la revolución tenía por objeto principalmente hacer que Jerusalén pareciera una ciudad griega. ¿Viste? So, en Jerusalén, como se estableció el dios Zeus, el dios de los griegos, ¿verdad? Parecía como una ciudad griega. Y cuando uno conquista una ciudad, ¿verdad? Si los griegos conquistaron la ciudad de Jerusalén y lo convirtieron en ciudad griega, se cambió su lenguaje, se cambiaron el reconocimiento, se cambiaron las costumbres, se cambió todo. ¿Entiende? So, si una persona ve a un israelita, ¿verdad? Que es hebreo, que es judío, sacrificando a otros dioses, ¿verdad? Ellos lo llaman ¿qué? Gentil o paganos. Aunque su identidad no cambia, su identidad no cambia de ser israelita, pero son llamados gentiles porque están operando en las maneras de las otras naciones, de los paganos. So aquí dice, el derecho de ciudadanía estaba restringido a muy pocos. Solo los hijos de los elegidos podrían ser escolarizados en el nuevo gimnasio exclusivo y recibir allá entrenamiento en atletismo y lucha libre. So, ¿de dónde ustedes se creen que los Estados Unidos cogieron la idea de hacer lucha libre? Fueron de los griegos, ¿verdad? Por eso yo dije antes que el imperio de los griegos fue muy influyente hasta el día de hoy. Eso es como historia repitiéndose de nuevo, ¿verdad? Y aquí esta escritura lo confirma, ¿verdad? Voy a brincar para el versículo 14. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbran los paganos, como nosotros ya leímos aquí, ¿verdad? Y también aquí dice que solamente los hijos de los elegidos pudieron ser israelitas o pudieron ser gente de las otras naciones, ¿verdad? Nada más ellos que tenían licencia, ¿verdad? Escolarizaron gimnasio y allí hicieron atletismo y lucha libre. En los tiempos de antes, esa gente luchaban, tú sabes, desnudo, ¿verdad? Pero hoy en día, nosotros vemos que la gente lucha en calzoncillo. Eso es como casi igual, ¿me entiendes? So, vamos a seguir adelante. Este libro se llama La Enciclopedia de la Diáspora Judía. Orígenes, experiencias y cultura. Este libro es muy importante porque enseñan, tú sabes, tiempos históricos de cómo los israelitas y los judíos se convirtieron de habla griega y de conocimientos griegas, ¿verdad? Por eso que es bien importante saber la historia, porque la Biblia es un
es un libro histórico, no es religiosa, ¿entiende? Y esta Biblia no le pertenece a ninguna otra gente, nada más los israelitas. Y los israelitas son los morenos, los hispanos y los indios nativos de hoy en día. Que la mayor parte, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, en el sur y América Central y en los Caribe. Nosotros estamos regados por las cuatro esquinas de la tierra, pero la mayor parte de la gente de nosotros estamos aquí en las Américas, sirviendo a nuestros enemigos en la tierra que nunca conocimos, ¿verdad? So, vamos a leer. Quiero brincar por donde dice aquí, la situación en el Mediterráneo, diáspora judía, y segundo, la excelente visión general de la diáspora judía encontrada en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo. So tú puedes ver la diáspora de los judíos y de los israelitas hasta en las cartas de Pablo, ¿verdad? Uno de ellos tú lo puedes encontrar en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1, donde se dice que, tú sabes, Pablo, antes de su arrepentimiento, cuando él percusaba a los israelitas y hasta ordenó la muerte de Esteban, ¿verdad? En esos tiempos, él ordenó arrestar a todos los israelitas de toda esa región que predicaba en el nombre de Cristo. Y fíjense que de todo eso que nosotros leímos, nada tuvo nada que ver con las otras naciones. Siempre está hablando de los israelitas, ¿verdad? So, vamos a brincar para la palabra colorada. Y dice, recientemente se ha argumentado que los judíos en la diáspora helenística, por ejemplo, los judíos de habla griega, no tenían ningún deseo de regresar al Santo Tierra y gradualmente perdió el contacto emocional y físico con ellas y sus judíos, así como su Santa Biblia. So, al ellos no regresar, ¿verdad?, a Israel, no solamente perdieron el contacto y las emociones, ¿verdad?, con Israel, también perdieron su identidad, perdieron su lenguaje y perdieron la ley, ¿verdad? Escúchame. So, y aquí dice también, además, según este punto de vista, los judíos de la diáspora helenística vivían seguros y relativa seguridad y no sufren ataques de sus vecinos gentiles. So, ellos no tenían ningún deseo de regresar a Israel. Por donde ellos tuvieran regado, tú sabes, ellos no quisieron regresar a Israel porque estaban cómodos a donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque no, tú sabes, no sufrían ataques y no sufrían, tú sabes, otra cosa de los gentiles, ¿entiendes? Ni matanza ni nada de eso. So, es bien importante de saber esta historia para que uno sepa cómo los judíos se convirtieron en griegos y qué fue lo que ellos hicieron por la historia, que fueron llegar al punto que ellos también se llamaban griegos. Es bien importante. Y también es bien importante de estudiar la etimología de las palabras, porque cuando tú ves la historia de cómo la Biblia se había traducido por los siglos, ¿verdad? Primero fue traducido fue escrito en hebreo. Después de hebreo, la escritura hebreica fue traducido ¿en qué? En griega. Y de griega fue traducido en español y de español fue traducido al inglés.
So, cuando uno va traduciendo a otro lenguaje, la palabra no se, tú sabes, no se queda concreto como la palabra original. Uno pierde la fuerza de la palabra mientras más uno lo traduce. So, por eso es importante de ir a las palabras anterior y el lenguaje anterior de los traducimientos. So, por ejemplo, hoy estamos leyendo la versión español, ¿verdad? Pero hay cierta palabra en español que no traduce igual como del lenguaje griego. Y por eso fue que yo saqué la concordancia del diccionario bíblico, ¿verdad? Aquí dice G1671. Esa palabra para griego aquí, ¿verdad? Es más, vamos a leer Romanos 10 y 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Solo que está diciendo aquí que no hay diferencia entre siendo un judío y un griego, porque las dos son la misma gente. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que el volumen de esa palabra griego en español significa una nación aparte de los judíos, porque ser judío es ser israelita. Y israelita y griego son dos naciones distintas. Pero si aquí dice si Pablo escribió, porque no hay diferencia entre judío y griego, yo revisé esta palabra griego, lo estudié y lo que encontré, tú sabes, se refleja a lo que yo estuve enseñando. Que los israelitas fueron llamados gentiles. Y llamándose un gentil es igual que llamándose un griego. Porque habían judíos que hablaban griego. Y también nosotros vimos, ¿verdad?, aquí, que no solamente ellos cambiaron tú sabes, sus leyes, también cambiaron sus nombres por nombres griegos. So, ellos tuvieron atento mucho a las costumbres griegas. ¿Entiende? So, la concordancia del diccionario bíblico, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar la etimología de la palabra? Porque aquí dice G1671, ¿verdad? Esta palabra griego se traduce en griego que se llama Helen y significa un helénico, por extensión, una persona de habla griega. Y nosotros sabemos que hay muchas naciones, ¿verdad?, que se llamaban griegos, pero en este contexto aquí, en Romanos 10 y 12, se está hablando de los israelitas que se comportaban como los griegos. Por eso dice que no hay diferencia entre judío y griego, porque los dos son la misma gente que tienen el mismo Dios, ¿verdad? Y los griegos son los israelitas que operaron en la manera de los gentiles, obedeciendo otros dioses. Eso no cambia de ellos ser el linaje de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Todavía son israelitas. Es como si yo siendo un boricua, ¿verdad? Vamos a decir que yo soy boricua, pero yo estoy ofreciéndole sacrificios a los dioses de los chinos. Eso no cambia la identidad. Nada más cambia el espíritu, pero la identidad sigue siendo igual. Yo soy boricua, pero yo estoy operando de la manera de los chinos. ¿Me entiende? Y por eso fue que la salvación y el perdón de los pecados fueron extendidos a los gentiles, a los israelitas que se llamaban gentiles, ¿verdad? Porque no había un sacrificio animal para el perdón de ser, tú sabes, de ser idolatría. El juzgamiento de idolatría, ¿verdad?, se castigaba por muerte. No había sacrificios por eso.
Pero el sacrificio de Jesucristo abrieron la puerta para que los israelitas que estaban en el medio de idolatría pudieran que arrepentirse. Esto no tiene nada que ver con ninguna de las otras naciones. No tiene nada que ver con ellos. So, vamos a seguir adelante. Yo quiero brincar para la palabra azules del otro lado. Dice, en Occidente, es decir, en el mundo mediterráneo de habla griega, los judíos escribían y hablaban solo griego. ¿Viste? Y esto tú lo puedes vincular con esta escritura. Por eso dice que no hay diferencia entre judío y griego, porque los dos son la misma gente. Y había judíos que escribían solo griego. Mientras que en el este prevalecieron el hebreo y el arameo, aunque incluso allí algunas comunidades escribieron y hablaron griego. So, esto no tiene nada que ver con las otras naciones. Por eso no mencionaron los egipcios, no mencionaron asirios ni los romanos, no mencionaron los chinos porque no tiene nada que ver con ello. El contexto del que se está hablando aquí es los judíos, los israelitas de habla griega y de comportamiento griego. Por eso es importante leer y saber historia. Porque si una persona que no sabe la escritura y no sabe la historia, pueden leer este versículo y decir, mira, pues, no hay diferencia entre judío y griego. Significa que la extensión, que la salvación y el arrepentimiento se extiende a todo el mundo. Pero así no es. Eso no es lo que confirma historia. Lo que se confirma historia es que los judíos y los israelitas sacrificaron a los dioses griegos, se convirtieron en griegos, ¿verdad? Se cambiaron su nombre, cambiaron su identidad y hasta cambiaron su lenguaje. So, el contexto aquí nada más se refiere a los israelitas. Aquí dice, israelitas eran llamados gentiles por adoptar costumbres paganos de las naciones. Ezequiel 20 y 32 dice, se le has metido en la cabeza ser como las demás naciones de la tierra que adoran al palo y a la piedra, pero no será así. Porque yo, el Señor, juro por mi vida que con gran despliegue de poder y castigando con ira, reinaré sobre ustedes. Y los reuniré de entre los pueblos y naciones donde se encuentren dispersos. So, vamos a suponer si la salvación era para todo el mundo, ¿verdad? Como mucha de la gente piensa, si la salvación es para todo el mundo, ¿por qué Ezequiel no dijo que los reuniré con los pueblos y con las naciones? Él dijo, los reuniré entre los pueblos y las naciones de donde se encuentren dispersos. Vea que no está incluyendo las otras naciones. El contexto aquí se refiere a los israelitas que fueron dispersos entre las naciones. Por eso el evangelio que Dios mandó a Jesús a darle fueron a los israelitas que fueron dispersos entre las naciones. Porque no todo el mundo, no todos los israelitas vivían en Israel. Estaban regados por toda esa región. Y también nosotros estamos regados aquí en las Américas. Nosotros no estamos en nuestra tierra, que es Israel. La tierra de Israel está ocupado hoy por paganos, gente malvados, la gente blanca. Ellos no son los escogidos de Dios.
Ellos se llaman judíos porque son impostores y se convirtieron y crearon una religión que se llama judaísmo. Y eso tú lo puedes buscar en historia, que ellos se convirtieron en judíos en el primer centurio debajo de un hombre que se llama Rey Bulán. Pero eso es para otra clase, para otra lección. Vamos a seguir adelante. Segundo Esdras de los Apócrifos 2 y 33. Dice: yo, Esdras, recibí un encargo de Jehová en el monte Horeb de ir a Israel. So, el contexto aquí es ir a Israel, ¿verdad? Pero cuando llegué a ellos, me despreciaron y despreciaron el mandamiento del Señor. ¿Y qué llamó Esdras a Israel? Y por eso los digo, oh paganos. So, Esdras está llamando a los israelitas que despreciaron a Dios paganos. Y paganos es lo mismo que ser gentil. Oh paganos, que oyes y entiendes, busca a vuestro pastor. Él los dará descanso eterno, porque cerca está él que vendrá en el fin del mundo. ¿Quién es el pastor que está hablando aquí? El Cristo. Por eso que Esdras está mandando a Israel que lo busque a él, a Cristo, porque él nada más es el perdón de los pecados. La sangre de él, ¿verdad? Tiene la única fuerza para que uno se arrepienta de la idolatría, de lo homosexual, siendo adultería y de haciendo brujería y todos esos pecados que fue condenado por muerte. Ahora, después que Cristo murió y fue sacrificado, nosotros tenemos derechos de arrepentirnos. Por eso fue que que Jesucristo murió, por el perdón de los pecados de Israel, de más nadie. 1 Corintios 12 y 2 dice: sabe que cuando eras gentiles, fíjate, lo voy a leer otra vez, sabes que cuando eras gentiles, iba como era llevado a los ídolos mudos. Si ya las otras naciones obedecen a ídolos, ¿verdad? Si ya ellos son gentiles, ¿por qué Pablo escribió? Ustedes saben que cuando eras gentiles, la palabra es pasado. Ustedes eran gentiles, porque ustedes fueron llevados a los ídolos mudos, que no les pertenecía a ustedes. Sí, los israelitas eran llamados gentiles, también como paganos. Los gentiles a quien Pablo fue enviado son la gente o la oveja perdida de Israel, que también fueron llamados gentiles, porque fueron llevados, ¿verdad?, a los ídolos mudos. Es simple. Cuando tú repasas la historia y tú reconcilias la escritura junta, uno puede tener un entendimiento mejor, tú sabes, y desarrollar todo lo que a nosotros nos habían enseñado. ¿Entiendes? Nosotros podemos desamarrar el nudo por entender la historia y vincular las escrituras juntas. Ezequiel 14:5 dice: para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Cuando un israelita se aparta de Dios por obedecer otros dioses, son llamados gentiles. Son llamados paganos. Galatas 3 y 8 dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham
diciendo, en ti será bendita todas las naciones. Uno lee esto y dice, mira, ve, Dios dijo que Él iba a bendecir a todas las naciones. Sí, es verdad. Y Dios bendició a todas las naciones porque todos ellos descienden de Abraham. Y Abraham tenía muchos hijos. Pero solo porque Él bendició a las naciones no significa que Él lo escogió y lo puso sagrado. Porque hasta Satanás te puede bendecir con cosas. Él no le ofreció el reino a Jesucristo. So, Él tiene el poder de bendecir también. Eso significa si Satanás te bendice con algo, que tú eres santo. Eso no es verdad. ¿Verdad? Porque sí, Abraham tenía muchos hijos. Y Dios bendició a Abraham y sus descendientes porque él obedeció a Dios. Y bendició a todas las naciones, pero no escogió a todas las naciones. Nada más escogió a Israel. Vamos a leer Génesis 22 y 16. Dice, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay de la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. So, vamos a parar aquí porque aquí tenemos que entender que esto es una distinción. Ellos. ¿De quién se está hablando ellos? ¿Quién es ellos a que se refiere aquí? Vamos a seguir leyendo. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos porque me has obedecido. Oseas 1:10. Un día los israelitas serán como la arena del mar. Pero espérate. Esto fue la misma cosa que nosotros leímos aquí. ¿Verdad? Haré que tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. ¿Tú ves cómo se refleja esto? ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Además, ellos. El ellos que se está refiriendo aquí son ¿quién? Los israelitas, que serán como la arena del mar. Ellos siempre vencerán a sus enemigos. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Oseas 1:10. Un día los israelitas serán como la arena del mar, que nadie la puede medir ni contar. Y en vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, Dios les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Porque dice aquí que ustedes ya no son mi pueblo, porque nosotros nos convertimos en gentiles. Y cuando uno se convierte en gentil, o cuando uno es gentil, no es pueblo de Dios, porque no es escogido. Fíjate que aquí dice, y en vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, en vez de decirle que ustedes son gentiles, Dios les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Va a haber un punto de tiempo que Dios no va a decir que nosotros somos gentiles ni alejados de Él. Él nos reunirá, ¿verdad? Entre todas las naciones a donde todos nosotros estamos dispersos, y Él nos llamará a nosotros hijos del Dios viviente. Esto es simple. Nada más hay que, nada más hay que leer. Nada más hay que leer y tener entendimiento de historia o eventos históricos para que uno pueda entender esta escritura mejor. ¿Verdad? Vamos a seguir adelante. Dice, un gentil o pagano es lo mismo de no ser el pueblo ni hijo de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 2:9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen
ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y la gente blanca es la única raza del mundo que se llaman judíos universal, y Cristo confirmó que ellos no lo son. Romanos 9:4 dice, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos. A ellos les pertenece la adopción. ¿Con cuál otra escritura tú puedes versícular con esto? Efesios 1:4. Aquí te dice, ¿verdad?, que la adopción nada más fue para los israelitas. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina. La gloria es la misma palabra como triunfo. Esa profecía lo pueden encontrar aquí en Salmos 1:49 y 2. Los pactos, ¿a quién los pactos se le dieron? ¿A quién? Jeremías 31:31 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con Israel y con Judá. Los pactos son para Israel. La ley, ¿a quién se le dio la ley? Salmos 1:47 y 19 dice, Él dio a conocer a Jacob, a Israel, su palabra, sus leyes y decretos. No hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Aleluya. Las leyes de Dios, Él se lo dio ¿a quién? A Israel. Y Rey David dijo que Dios no hizo lo mismo con las otras naciones. Él no bregó con las otras naciones como bregó con Israel. Y si Dios no cambia, y será el mismo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo tú crees que Él le puede dar sus leyes a otra gente? Si antes Él no hizo lo mismo con las otras naciones. Si Dios no cambia, significa que la ley será para siempre. ¿A quién? A Israel. El privilegio de adorar a Dios. El privilegio de adorar a Dios es como servicio al Señor. Eso tú lo puedes encontrar aquí en Números capítulo 8, versículo 9 hasta el 11. Y el de contar con sus promesas. ¿A quién las promesas fue dado? A Israel. Cuando tú lees Éxodos 32 y 13, ¿verdad? Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Israel, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra que les he prometido a ustedes, se la daré como su herencia para siempre. La promesa, las leyes, los pactos, la gloria y la adopción como hijos se le dieron ¿a quién? A Israel. Galatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. ¿Para qué? Para rescatarnos a lo que estábamos debajo de esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. En Salmos 25 y 22, Rey David dijo o profesó y le pidió a Dios, oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Por eso que nosotros necesitábamos a Cristo, porque nosotros, tú sabes, la mayor parte de toda la nación de Israel estábamos por el medio de idolatría. Y no había sacrificios de animales para pedir perdón de ese pecado. Ese pecado fue ordenado por muerte. Y tú sabes que la nación de Israel
tú sabes, siempre pertenece a Dios. Y Dios dice que Él nunca nos sacó de su mente. ¿Me entiende? So aquí dice, Salmos 25 y 22, rescata a Israel de todos sus problemas. Salmos 1:47 y versículo 19, que nosotros ya leímos, dice, Él dio a conocer a Jacob, a Israel, su palabra, sus leyes y decretos, y no hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Y rey David dijo, aleluya. So fíjate que aquí dice de no rescatarnos de la ley, ¿verdad? Aquí dice rescatar lo que estaban en pecado de la ley de Moisés, porque no había sacrificios de animales por ser idolatría. Porque esa idolatría es un pecado castigado por muerte. Y muchos de nosotros estamos en el medio de idolatría hasta el día de hoy, celebrando las fiestas paganos, como las Navidades, Acción de Gracia, ¿verdad? El día de Pascua. Todos esos son días paganos que nosotros estamos celebrando. Y hasta en las iglesias religiosas que fue creado por la gente blanca. Porque cuando tú lees la Biblia nunca menciona religión. Eso fue creado por hombre y fueron tradiciones de hombre. ¿Entiendes? Tú no puedes encontrar en qué religión Cristo andó. Tú no puedes encontrar en qué religión los discípulos y los apóstoles andó, ni los profetas, porque eso es algo moderno, algo nuevo que hombre creó. ¿Verdad? So, Cristo enseñó a Israel de guardar la ley. Nunca enseñó religión, porque la religión es tradición de hombre y eso es idolatría. So, para resumir todo esto que hemos aprendido hasta ahora, israelitas adoptaron costumbres paganos. Israelitas fueron llamados paganos y gentiles por causa de adoptar costumbres de las otras naciones y adorando dioses extranjeros. La adopción, la gloria, los pactos, las leyes, los servicios de sacerdote y las promesas nada más fueron dados a Israel. Y nosotros nadie puede ir a la Biblia y sacar un versículo que todas estas cosas que se le prometieron a Israel también se le extiende a otras naciones. No lo pueden hacer. Ok, y ese ya es el fin de la lección. Ojalá que fueron edificados. Ojalá que fueron edificados y que aprendieron algo de esta lección. Tú sabes, y yo le quiero pedir, tú sabes, quiero darle toda la alabanza, honor y gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Yahweh, en el nombre de Jesús, o en el nombre de Yahweh Shai, porque el mundo lo reconoce por Jesucristo. Y quiere pedirle a ustedes que sigan rezando por nosotros, que Dios nos dé más fuerza, tú sabes, de seguir poniendo todas estas diapositivas para alumbrarle lo que se le han escondido, en la oscuridad, porque estas son cosas que la religión no le enseña a nosotros, ni las escuelas, ni las iglesias. Y esto es la verdad. ¿Okay? Y con eso quiero decirle que Dios me lo ampare, que Dios me lo protege, me lo bendiga. Mi gente, lo quiero de gratis. Como siempre, quiero decirle shalom.